Bueno, buenas tardes a todos. Ya son las 5 de la tarde. Vamos a dar inicio al conversatorio sobre agroecología, cáñamo y cannabis, ¿sí? Hoy dirigida a la provincia de Corrientes, ¿sí? Auspiciada por Aris Consultora. Hoy nos encontramos en presencia con expositores de diferentes áreas. Y bueno, ahora damos pase a la doctora Diana Barreneche, conocida porque es fundadora del Proyecto Cáñamo acá en Argentina, es abogada. Bueno, Diana, buenas tardes. Hola Ramón, muchísimas gracias, Ramón Horacio, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y la verdad que me encanta que se den estos conversatorios y sobre todo en las provincias, ¿no? Que es donde se va a plantar realmente. Agus, muy buena la presentación, también me quedó eso de aprovechar lo de la parte patagónica, ¿no? Sería lindo empezar a cultivar y ver qué se puede dar acá en Argentina en las diferentes regiones. Y sobre todo con la pregunta que te hizo Diego sobre la bioremediación en los suelos. Bueno, hay un proyecto en Chilecito, en Onogasta, de una curtiembre que durante décadas contaminó el suelo y bueno, la asamblea de vecinos interpusieron una medida cautelar para que cesara precisamente la contaminación y a esas familias, son 300 familias, alrededor de 800 personas, en este momento están teniendo una ayuda del Estado, pero ellos se juntaron, armaron un proyecto de bioremediación con cáñamo que tiene un expediente en el Ministerio de Ambiente, pero la verdad que no se ha podido avanzar con eso, ¿no? Y digo, y destaco el potencial del cáñamo, sobre todo en estos suelos donde otro producto, otro cultivo no podría darse. Así que reitero una vez más que en Argentina no sé qué estamos esperando para por lo Sí, menos empezar con este tipo de proyectos piloto y sobre todo en suelos muy contaminados donde no hay otra posibilidad agrícola y además dar trabajo real, como han venido diciendo esta semana, ¿no? De eliminar los planes y dar trabajo. Bueno, ahí está. Y después, sí, yo soy Diana Barreneche, soy abogada colombiana, soy la presidenta de la Asociación Civil Proyecto Cáñamo, que venimos del grupo del activismo canábico, que si bien todas las organizaciones siempre hablan de los usos industriales de la planta de cannabis, nosotras vimos la necesidad de enfocar específicamente en este uso industrial y particularmente, pues como soy abogada, a nivel jurídico internacional, que igual un poco ya lo hablé hoy, es esta diferenciación, ¿no? Exclusión del sistema de fiscalización por los fines, lo que permitiría que cada estado soberanamente, determinando el porcentaje de THC, que es el único cannabinoide que hace parte de este sistema internacional de fiscalización como psicotrópico, permitir el cultivo agrícola del cáñamo. Por supuesto, sé que hay muchas particularidades, especialmente con el cáñamo o el cannabis de baja psicoactividad cultivado para flor, por todo lo que ha pasado, los derivados de CBD y un montón de otras cosas que se han dado en el mundo, precisamente por esta ambigüedad de ser la misma especie, pero con un régimen jurídico diferente. Argentina tiene historia con el cáñamo, tiene siglos de historia con el cáñamo. Y si nos vamos al prócer Manuel Belgrano, ya lo decía 200 años atrás. Incluso antes de que esto fuera Argentina, era el virreinato del Río de la Plata. Veía como el progreso de estos territorios, sobre todo para desarrollarse, generar trabajo en el campo, y hablaba también incluso de las mujeres y de los campesinos e indígenas con la labor agrícola del cáñamo y del lino. 200 años después, igual pasó, en Argentina se cultivó cáñamo, el primer registro que hay está en el censo de 1869, el primer censo nacional, y hay 3 cultivos de cáñamo en la provincia de Mendoza. Desde ahí, el siglo pasado empezó se propagó para otras provincias, incluso llegando a darse un manual desde el Ministerio de Agricultura del ingeniero Tenenbaum sobre el cultivo del cáñamo en la Argentina, y en el cual, no sé si han tenido la oportunidad de verlo, está en el archivo de la biblioteca del Congreso, en la Biblioteca Nacional también. Yo para hacer cuando hice la especialización en Derecho Ambiental,
el trabajo que presenté de grado fue sobre el cáñamo. Lo titulé Los costos ambientales de la prohibición, porque realmente todo empieza por la competencia económica que tenían los derivados de una fibra natural tan versátil con los recientes patentados y descubiertos petroquímicos, ¿no? Las fibras sintéticas. Entonces tiene un origen económico toda esta prohibición, que en realidad, como lo dije, a nivel internacional no está prohibido, pero sí lo que nos vendieron eh, al ser la misma especie, y sobre todo la propaganda mediática, amarillista, sin sustento científico, completamente sensacionalista de la marihuana. Eh, tiene este raíz económica, y por criterios racistas, clasistas, es que se prohíbe y empieza esta guerra contra las drogas, ¿no? Pero es al dejar de utilizar fibras naturales para proveer los diferentes materiales en las diferentes industrias, papel, textil, medicamentos, eh, construcción y demás, eh, ha permitido que estemos al día de hoy, sobre todo por la visión extractivista que se sigue manteniendo, de la cual se rehúsa a los políticos o bueno, algunos empresarios a cambiar. Tenemos los niveles de contaminación y de agotamiento de recursos naturales en los que estamos hoy en día, ¿no? Una pandemia de por medio y demás, así que es imprescindible que volvamos a las fibras naturales, pero que no volvamos de cualquier manera, y Agustina también lo mencionó, no es el monocultivo lo que nos va a ayudar, es precisamente empezar con la agroecología y con otro esquema completamente atravesado por la sostenibilidad, con los objetivos de desarrollo sostenible, que dicho sea de paso, son 17 y en los cuales directamente la planta de cannabis impacta en 15. Los otros dos los impacta indirectamente. Entonces hay una potencialidad enorme para hacer las cosas bien, o para ayudarnos a mejorar, a reparar un poco los ecosistemas dañados que tenemos. El cáñamo, particularmente por el gran potencial, la versatilidad y todo lo que han dicho, desde alimentación hasta su agronomía, nos daría una mano en la generación de otra matriz productiva, digamos, tanto a los consumidores, que cada vez exigimos productos que tengan este contenido o que observen estas reglas del juego, por decirlo así, hasta los productores y demás. Es algo que es imparable, que se viene, que tarde o temprano va a pasar. Esperemos que acá se empiece a tratar de la manera que es debida, y sobre todo a permitir desde proyectos piloto como los que les decía de Nonogasta, de remediación, hasta lo que mencionó Diego, en los suelos contaminados, erosionados, que ya no tienen otra actividad productiva porque no se puede, ya no dan más, los agotamos completamente, no solo por la manera extensiva de hacerlo, sino por el uso de agroquímicos y demás. El cáñamo y las fibras naturales nos vienen a dar una mano en este sentido. Entonces es como volver un poco la mirada del foco a eso, ¿no? Bueno, después de este proyecto Cáñamo, contarles que nos estamos organizando en comisiones de estudio que como toca tantas fibras, digamos, tantos aspectos. Tenemos la parte legal, tenemos la parte de agronomía, tenemos la parte de usos industriales, y ahí básicamente nos reunimos a estudiar, porque no nos la sabemos todo, pero nos gusta estudiar en estos diferentes temas, sobre todo porque en Argentina no hay mucha información. Se cultivó cáñamo en Argentina, sí, pero era otro 50 años atrás. Ahora habría que hacerlo de una forma completamente diferente, y se me ocurre, por ejemplo, como para mostrarles que no puede ser así, acá cerca a Buenos Aires, yo estoy en Capital, estaba el pueblo de Jauregui, que ahí estaba la Linera Bonaerense, que es como una de las empresas insignias cañameras, en las cuales se cultivaba caña, molino y algodón, todo para fibra textil. Pero en ese entonces ellos hacían el proceso del enriado, que es la separación de la corteza y de la parte fibrosa y leñosa, la hacían en el río Luján. Dejaban ahí pudrirse los tallos, esto por supuesto generaba una contaminación. Y menciono esto porque ahora no puede volver a ser así, tiene que ser completamente diferente, pero
a ver, se podía hacer hace 50 años, ahora con la tecnología y con lo que conocemos, sobre todo con la ayuda de bacterias y de hongos y de otros seres también, poder hacerlo mejor sin tener un impacto negativo de contaminación. Así que, bueno, en ese sentido, con Proyecto Cáñamo venimos trabajando desde el año pasado, ya formalmente constituidos. Estuvimos asesorando a la diputada Mara Brauer en un proyecto de ley específicamente sobre cáñamo, en el cual la autoridad de aplicación era el Ministerio de Agricultura. Creemos que debería estar ahí al ser un producto agrícola más. Y todos quedamos, digamos, sorprendidos este año cuando el ministro de Desarrollo Productivo nos comentó a todos, parece ser que ya se venía trabajando, pero incluso desde el mismo espacio político, la diputada Mara Brauer no sabía. Entonces frenó todo y empezamos las discusiones, que en realidad más que discusiones, porque no pudimos lograr ningún cambio, ni en el borrador del proyecto de ley, ni siquiera cuando entró en el Senado, porque entró por el Senado, y digo entró por el Senado porque está en las provincias. Repito, esto se va a plantar en las provincias y es una materia que es de especial interés, sobre todo porque en el proyecto del Ministerio de Desarrollo Productivo une bajo una misma agencia el medicinal y el cáñamo. Y como sabemos, ya en las provincias hay diferentes emprendimientos, empresas que están abocadas en este tema del cannabis medicinal. No sabemos qué va a pasar ahora en diputados, hay mucho silencio, yo no sé si ustedes han tenido alguna novedad sobre si se va a discutir, si no se va a discutir. También estamos como en un momento político particular, decimos. Es un momento bisagra, Diana. La verdad que, pero digo momento bisagra porque hay falta de información, ¿sí? Teníamos contacto dentro del Ministerio de Agricultura porque creo que desde ahí hay que encarar lo que es cáñamo, ¿sí? Y estamos justamente hablando por un proyecto, ¿sí? Que obviamente lo está financiando el Ministerio de Agricultura, que es el proyecto para la promoción de la energía derivada de biomasa, ¿sí? Y es muy importante que las organizaciones, y de eso me voy a hacer cargo, se tienen que juntar para esto, porque está el proyecto para la promoción de la energía derivada de la biomasa. Se llama ProBiomasa, ¿sí? Lo sacaron esta semana en el Ministerio de Agricultura, y qué importante sería tratar de hacer una reunión conjunta con las organizaciones, y más que vos que está dentro de lo que es Proyecto Cáñamo, se puede hablar con la parte política dentro del Ministerio de Agricultura. Mira, No es muy el interesante. único proyecto, ¿sí? Se llama ProBiomasa, es un proyecto que lo está auspiciando el Ministerio de Agricultura de la Nación, ¿sí? Y bueno, obviamente que están los factores de cambio climático, otro proyecto también que nos enteramos, el Plan Nacional de Riego, ¿sí? Y hay un Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, Fondagro. Es decir, creo que la política se tiene que enterar que el cáñamo no es el cannabis, ¿sí? No, son la misma planta. A ver, para todos los presentes que están, de nuevo volvemos a repetir, es cannabis sativa L. Tenemos una parte que es psicotrópica, que es medicinal, y la otra parte que es industrial, ¿sí? Hay programas de desarrollo, nos enteramos que hay muchísimos programas y proyectos, ¿sí? Hay financiamiento también que se tienen que enterar las personas. Por ejemplo, hay créditos para mi pymes por esto industriales, ¿sí? Que es para financiar compra de equipamiento a través del programa de sustentabilidad y competitividad forestal. ¿Qué otro? El crédito para la agricultura familiar, ¿sí? Que son líneas de financiamiento bonificados a través del Estado. ¿Sí? Crédito para la producción de alimentos frescos del Banco de la Nación Argentina. Crédito para la adquisición de maquinarias nacionales a través del Banco Nación Argentina. Créditos para la adquisición de equipos de riegos nacionales e importados. Es decir, acá
y es una cuestión, ¿no? De que nos unamos todos y se solicita una reunión con el Ministerio de Agricultura. Es decir, tenemos todas las herramientas como para insertar el cáñamo a través de todos estos proyectos financiados a través de la Nación, ¿sí? Y muchos de estos financiamientos también son de la FAO, es decir, de la Organización de Naciones Unidas, por los cambios climáticos que están generando. Es decir, y por lo que veo es que falta información, ¿sí? Y por lo cual las organizaciones y todos los que estamos, digamos, de forma responsable, ¿sí? Dando información a la sociedad, debemos, digamos, incentivar que las personas, que el pequeño inversor, ¿sí? El pequeño agricultor acceda a estos proyectos y que el cáñamo sea el punto de discusión. Que creo que el cáñamo, ni en el Ministerio de Desarrollo, que no tiene nada que ver, obviamente que tiene que ver la parte de vista económica, ¿sí? La parte de vista industrial, ¿sí? Y el Ministerio de Salud, ¿sí? Que asocia, o por falta de información, asocia el cáñamo con el cannabis y por ahí una cuestión de sinónimos. Entonces hay que trabajar muy fuerte. Creo que estamos justamente en el límite de tiempo para iniciar una prueba, ¿sí? De cultivo de cáñamo. Estamos, creo que, en el momento justo, climatológico, como hablaron las ingenieras, y de hablar de todos estos proyectos. ¿Sí? Es decir, Sí, hay un dicho en la Argentina que dice, el que no llora no mama, y si menos si te enteraste que hay todos estos tipos de proyectos, ¿sí? El que me interesa, el de la biomasa de forma energética, que creo que el cáñamo ingresaría como el actor protagonista de esto, pero bueno, hay que solicitar las reuniones con los asesores del ministro Domínguez, que es el ministro de Agricultura, y hablarle el interés, ¿sí? De desarrollar esta industria por una vez. ¿Sí? Tiene que ser el puntapié inicial. Entonces, sí. invitamos a todas las organizaciones. Diana, yo sé que tenés mucho contacto, tenemos que hacer lo antes posible la reunión y, bueno, así como estamos educando a la sociedad a partir de ahora y que va a quedar en las redes sociales, hablar a estas personas que tienen poder de decisión y estos proyectos pueden llegar a muchas familias que van a iniciar eh, por ahí el primer cultivo de cáñamo en la Argentina. Sí, No, muy el primero interesante no, lo que el primero no. decís. No, Sí, el primero no. recuperar, retomar. Recuperar porque ya en el pasado ya teníamos Sí. cultivos de cáñamo. Es muy interesante todo lo que decís porque además no necesitamos programas especiales, no necesitamos es que el cáñamo sea un engranaje más dentro de todo lo que ya Exactamente. existe, secretarías, subsecretarías, programas de financiación, de crédito, de todo, pero que el cáñamo entre ahí. Y de hecho hay como en esto de la búsqueda y la historia que tiene Argentina con el cáñamo, si vos vas en este momento a AFIP, a los nomencladores de AFIP de las actividades para registrarte, está el cáñamo de lino, todavía existe. Y de hecho, en los antiguos programas de financiación del Ministerio de Agricultura y demás, está la categoría del cáñamo de lino, o sea, está. Es burocracia, es voluntad política. También es cierto que hay un rezago de antijuridicidad en el ordenamiento argentino, que es la ley 21671, que es un decreto ley en realidad, que prohíbe el cultivo del cáñamo, también prohíbe la comercialización de marihuana. O sea, incluso en la dictadura entendían la diferencia de los dos. Siendo la misma planta, se cultiva y se hace para cosas completamente diferentes. Habría que, para hacerlo prolijamente, ¿no? eh, derogar esa prohibición del cultivo de cáñamo y que vaya al Ministerio de Agricultura, por supuesto, capacitar. Es muy importante esta jornada de hoy, bueno, las jornadas que ustedes vienen teniendo para informar tanto a la población como a las diferentes autoridades y políticos de las provincias al respecto, porque es urgente, es necesario, la gente también ya lo está pidiendo, las organizaciones, bueno, en ese sentido vienen trabajando desde hace un montón en la parte de cannabis, nosotros particularmente en la parte de cáñamo y somos hasta ahora que yo sepa la primera asociación civil en el uso industrial de la planta de cannabis, esperamos que haya más
que haya en las provincias también o que se sumen. Hay que trabajar en equipo en esto definitivamente. Así que bueno, dispuestos a estar en esas reuniones, ya igual lo dije hoy, yo me siento una evangelizadora del cáñamo, pero es necesario porque una vez uno explica todo este tipo de diferenciación, de potencial y demás, incluso te diría con lo de la ley, el proyecto de ley que está ahora en diputados, la necesidad de la agencia viene por una imposición del sistema internacional para el uso medicinal de un estupefaciente y psicotrópico. Para el cáñamo no es necesario. Quedamos ahí porque, bueno, no pudimos modificar, como lo mencionaba, no pudimos acceder a las reuniones previas donde se elaboró el borrador del proyecto de ley. Igual lo mencionamos en los comentarios y observaciones una vez presentado en el Senado, pero el consenso político era que no, que iban a quedar todo cannabis dentro de la misma agencia, pero vuelvo y digo, eso sería como meter al cáñamo en una camisa de fuerza que no le corresponde. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias. No sé si tiene alguna pregunta. Nuestras actividades también están, las publicamos en nuestro Instagram. Ahora tenemos una nueva página web de Proyecto Cáñamo, que ha sido como todo un esfuerzo que vea la luz. Esperamos ahí llenarla de contenidos y de este tipo de charlas. Están también invitados a participar. Bueno, Agustina es socia de Proyecto Cáñamo desde el principio, así que bueno, nada, aquí estamos y hasta que esto sea una realidad y se pueda llevar adelante a cabo el cáñamo en la Argentina.